Bueno, vamos a pasar ahora a la psiquiatría. La psiquiatría tiene una evolución histórica, decíamos, y en el texto aparece claramente los tres paradigmas en la historia de la psiquiatría. El primer paradigma es el paradigma de la alienación mental, y va más o menos de 1760-70 hasta 1850. El paradigma de las enfermedades mentales o de la clínica diacrónica, y luego está el paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas. El primer paradigma, que es el paradigma de la alienación mental, el principal exponente es Pinel. Y el gran aporte, es muy importante los aportes que hace Pinel, y con él podemos decir que empieza la psiquiatría, porque va a tomar al loco, que hasta ese momento era considerado o un delincuente, o un endemoniado, o un depravado, ¿no? Al que había que encadenar, encerrar, aislar, esconder, o matar. Él lo va a tomar como un enfermo. O sea que el loco pasa a tener una enfermedad mental. Deja de ser, entonces decíamos, un sujeto del cual había que había que eliminar de alguna manera, o sustraerse de alguna manera, o encerrándolo, matándolo, sacrificándolo, lo que fuere, para pensar que esa persona tiene una enfermedad y que esa enfermedad no es orgánica. Es decir, es orgánica, sí, es orgánica, pero no es como las enfermedades orgánicas que afectan al cuerpo. Esta es una enfermedad orgánica, pero que afecta al sistema nervioso. O sea que lo novedoso del aporte de Pinel y de este primer etapa de la psiquiatría, que podemos llamar la psiquiatría antigua, es considerar al loco un enfermo, y un enfermo mental, no un enfermo como se entendía hasta ahora. La medicina se ocupaba de los cuerpos enfermos. Ahora también la medicina se va a ocupar de los enfermos mentales. Y la subdisciplina, digamos, de la medicina que se va a ocupar de los enfermos mentales es la psiquiatría. ¿Por qué decimos que dentro de la medicina? Porque es una enfermedad mental, pero es orgánica. Es no de cualquier parte, es del sistema nervioso, del cerebro, digamos, ¿no? O sea, que es un enfermo. Un enfermo que debe ser, por lo tanto, estudiado por la medicina y tratado. Y acá aparece el segundo gran aporte de Pinel, que es que por primera vez se piensa en hacer algo con estas personas para tratar esa enfermedad que él dice que es un cuadro único, que es la alienación mental. O sea, que todos los cuadros de enfermos mentales que podían presentar o manías, o melancolía, o idiotismo, dice él, o demencia, cualquiera de esos cuadros que se pudieran después nombrar de esa manera, en realidad la causa es la alienación mental. Es una alteración en las funciones cerebrales. Por eso decimos que es orgánica. Se alteran, se perturban o desaparecen, digamos, el funcionamiento del cerebro como debería funcionar en una persona, entre comillas, normal. Eso es lo que le sucede a los alienados. También en algún momento se les llamó neurosis cerebrales, ¿no? O sea, tienen que ver con un mal funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro. ¿Y cuál es entonces ese aporte que hace Pinel al tratamiento? ¿Cómo pueden ser tratados? A través de algo que nosotros estuvimos viendo en una conferencia, que es justamente lo que se está tratando en los últimos años de erradicar, que es los manicomios o los asilos.
O sea, para él la forma de tratar a los enfermos mentales, a estos alienados, era encerrándolos en los asilos, pero no para separarlos de la sociedad y hacinarlos en un lugar y que mueran ahí. No, el asilo era la forma, era terapéutica para abordar esas problemáticas mentales. Es decir, él creía que estos problemas en el funcionamiento cerebral tenían mucho que ver con el entorno y la vida y la sociedad y la realidad en la que vivía el alienado. Entonces, si se los aislaba, por eso el asilo, si se los aislaba de sus lazos familiares y del contexto social en el cual estaba inmerso, se iban a poder disminuir esas expresiones alocadas que tenían estos enfermos, y se los iba a empezar a introducir en una dinámica de orden, de ritmos, de rutina, que los iba a empezar a ordenar, a someter, o sea, bajar ese nivel de impulsividad y de expresión alocada, con el objetivo de poder llegar a una cura, incluso, ¿no? O sea, él pensaba que esta forma de tratar a los enfermos dentro del asilo, que insisto, no era como un depósito, sino como un lugar de tratamiento para curar esta alienación. Bueno, entonces dijimos que los locos dejan de ser locos para ser alienados mentales. Estos alienados mentales son enfermos que por ende son pacientes que pueden ser tratados, lo que padecen puede ser susceptible de ser abordados terapéuticamente, y el tratamiento es el asilo, la internación, el aislarlos de su contexto para ayudarlos a controlar esa impulsividad, a recobrar el raciocinio y volver a insertarse a la sociedad. El paradigma de la alienación se basa en una clínica sincrónica. Quiere decir que ellos para el diagnóstico observan, miran el aquí y ahora del enfermo. Cómo se manifiesta, qué le pasa, qué cuenta, pero en el aquí y ahora. No consideran la prehistoria de la enfermedad ni una evolución de la enfermedad. Se basan en lo que observan en el momento en que tienen a ese paciente delante. Y esa observación es muy rigurosa y se registra minuciosamente para acordar con los parámetros de la ciencia. ¿Se acuerdan cuando vimos en la otra materia, en psicología general, lo que tiene que tener un conocimiento científico y la importancia en la ciencia de la investigación, la experimentación, el registro, y para que luego otros puedan hacer uso de ese conocimiento porque es un conocimiento científico? Bueno, a partir de ahí se crea entonces también un campo nuevo para la medicina. O sea que la medicina se va a ocupar de las enfermedades orgánicas, que esa sería la medicina tradicional, y estaría la psiquiatría, dentro obviamente de la medicina, que se va a encargar de estudiar a los de diagnosticar y de tratar a los alienados. Como todo paradigma, ustedes saben que llega un momento que empieza a entrar en crisis y aparecen nuevas ideas, nuevos pensamientos o nuevas investigaciones que ponen en conflicto esas ideas que se tenían hasta ese momento en ese saber médico de la época, y ese paradigma entra en crisis y aparece un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma, que surge en 1850, más o menos, es el paradigma de las enfermedades mentales. Se empieza a advertir que no hay una sola enfermedad mental, que sería la alienación, sino que hay diferentes cuadros
cuadros, diferentes enfermedades mentales, y que es necesaria no solamente la observación, que no alcanza con lo que se ve en el aquí y ahora, por eso decimos que es una clínica diacrónica, sino que interesa poder rastrear el momento en que aparece la enfermedad, cómo esa enfermedad fue evolucionando y poder elaborar algún tipo de pronóstico. O sea que por eso es clínica diacrónica. Hay todo un proceso que es necesario estudiar, investigar, y que no alcanza con la mera observación del paradigma de la alienación. Bueno, o sea que se empieza a complejizar estas cuestiones de la nosografía psiquiátrica, ¿no? Ya no hay un solo cuadro, un cuadro único, sino que hay muchas enfermedades mentales, por eso es necesario el diagnóstico. E insisto, no solo el diagnóstico para diferenciar las distintas enfermedades mentales, sino también rastrear y ver cómo fue evolucionando la enfermedad. Empieza a ser importante ver si esa enfermedad evoluciona por brotes. Ustedes habrán escuchado brotes psicóticos, brotes neuróticos, son momentos disruptivos de una especie de normalidad en la que venía el paciente, o si la evolución es progresiva, si esos momentos de la enfermedad son graves, o cuán deteriorado aparece el aparato psíquico, o si son cuestiones más leves. O sea que empieza a aparecer otro tipo de cuestiones importantes a tener en cuenta desde la psiquiatría para poder llegar a un diagnóstico específico de esa enfermedad mental. El principal exponente de este paradigma es Kraepelin. Kraepelin se escribe, es un alemán. Y él elabora un tratado con los grandes cuadros psicopatológicos, que serían la paranoia, la demencia precoz, que luego se va a denominar esquizofrenia, y la locura maníaca depresiva. Esos tres grandes cuadros es lo que caracterizan a la psiquiatría clásica, que es cuyo principal exponente es Kraepelin. Bueno, después vamos a ir viendo un poquito más específicamente cómo pensar la paranoia, cómo la demencia, cómo... yo ahora quería darles como un pantallazo más general, y después en las clases que vienen ya nos vamos a meter cada vez un poquito más en estos cuadros. Pero como van viendo, vamos nombrando estas cuestiones, por eso es importante que ustedes vayan rastreando todos estos conceptos y los vayan enriqueciendo y complejizando conforme vamos avanzando en la materia, ¿no? Y bueno, y el tercer paradigma, que es el paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas, como ustedes verán, aparece la palabra estructura, ya no son cuadros, son estructuras, están influidos por Freud, en ese momento ya fines del 1800 y pico, ya 1889, 90 y pico, ya Freud empieza con sus primeros escritos, y el gran texto de Freud, que se puede marcar como el inicio del psicoanálisis, es la interpretación de los sueños, es el texto de la interpretación de los sueños, que es del año 1900. Los psiquiatras de la época estaban muy influenciados por estos conceptos psicoanalíticos, y por eso, bueno, hablar un poco de esto de las grandes estructuras psicopatológicas. Desde el psicoanálisis, acuérdense que habíamos dicho que estaba la neurosis, la psicosis y la perversión.
y que tiene que ver con estas estructuras. Se va a llegar a un diagnóstico de cada una de ellas de acuerdo a los síntomas que presenta, quiere decir a cómo se conformaron esos síntomas y los mecanismos que intervinieron. Entonces va a decir que en las neurosis el mecanismo de defensa principal es la represión. En la perversión es la negación y en la psicosis es la forclusión. Son 3 mecanismos de defensa que ya los vamos a retomar, pero bueno, de acuerdo a qué mecanismo de defensa operó, el síntoma que se va a producir va a ser diferente y eso va a dar cuenta entonces de una estructura psicopatológica. Tanto como para Freud como para Lacan, las estructuras no implican una evolución. No se pasa de una psicosis con tratamiento, pasa a una neurosis, no. Las estructuras son estructuras subjetivas, es la manera en que cada sujeto se constituyó. Es el modo de gozar, el modo de disfrutar, el modo de ser, el modo de vivir la vida, de acuerdo a esa estructura, ¿no? Por eso, bueno, influyeron demasiado el psicoanálisis en esta cuestión de la psiquiatría, en esta tercera, en este tercer paradigma. Bueno, y vamos a ver que desde la psiquiatría va a tomar esto de la neurosis, la psicosis, y tengamos en cuenta que el psicoanálisis es el primer tratamiento efectivo, digamos, que no recurre al encierro de las enfermedades psicopatológicas, principalmente con Lacan. Se avanza y también la psicosis es susceptible de un tratamiento psicoanalítico. Quería agregar algo del asilo, porque si bien ahora nosotros tuvimos esa charla y a partir de la ley de salud mental también se propicia justamente la no internación y por eso la importancia del rol de la T, porque lo que se busca es los tratamientos ambulatorios y en todo caso con un acompañamiento terapéutico para que el sujeto con un padecimiento mental no quede aislado, descontextualizado, desvinculado, todo lo contrario a lo que se pensaba en el momento que se recurre y se crea esta idea de internación en un asilo, que era justamente cortar con todos los lazos para tratar esa disfunción cerebral que se intentaba recuperar. Lo que se hacía dentro del asilo, además de las rutinas y demás, se le sacaron las cadenas, digamos, no se los encadenaba, pero sí se usaba el chaleco de fuerza. Te habrán visto las películas con los enfermos con los brazos de esta manera para que no exteriorizara motrizmente el conflicto psíquico, ¿no? Y se les permitía deambular. Por eso uno, si ve las películas de asilos, se ve cómo deambulan con esos chalecos de fuerza, ¿no? Hoy nos parece un horror, nos parece algo de lo que hay que correrse y hasta inhumano, pero en ese momento fue un gran avance. Piensen que veníamos de lo que habíamos visto a principio de año, cuando decíamos esto de los locos que se los quemaba porque pensaban que estaban poseídos, o que se los tiraba por un barranco para que se murieran porque no había manera de resolver esa situación, o eran judicializados y terminaban siendo puestos presos, ¿no? Bueno, creo que por ahí estaría la puntuación hasta ahora de este texto. Nos encontramos en el chat para seguir trabajando estas cuestiones, para sacarse dudas. Y bueno, y tengo una sorpresita para comentarles. Chau, chau, nos vemos después.